Capítulo 2. Un pequeño escritorio en la esquina estaba cubierto de libros escolares y revistas de héroes. Está bien, chico, vamos a hacerte un nido cómodo, dijo Higeo, sacando el futón. Miró a Izuku con una sonrisa. Espero que no te importe roncar un poco. Itsuka lo recibe de su madre. No ronco, protestó Akana, golpeando juguetonamente a su marido con una almohada. Izuku no pudo evitar reírse de sus travesuras. Se sentía muy bien. Cálido. Como una verdadera familia. Mientras colocaban el futón, Akana no dejaba de mirar furtivamente a Izuku. Finalmente, no pudo contenerse más. Entonces, Izuku, ¿tienes algún plan para el futuro? ¿Estás pensando en ser un héroe profesional? Izuku se congeló por un segundo y luego se encogió de hombros. Tal vez. No he pensado mucho en ello, mintió, sin querer entrar en su complicada historia. Hidao levantó una ceja. ¿En serio? ¿Con movimientos como el que hiciste esta noche? Chico, tienes el potencial escrito por todas partes. Izuku sintió que un calor se extendía por su pecho ante los elogios. Era muy diferente de lo que estaba acostumbrado a escuchar. Gracias, murmuró, sin saber cómo responder. Cuando terminaron de instalarse, escucharon que se abría la puerta del baño. «Todo tuyo, Izuku», exclamó Itsuka. «Hay un cepillo de dientes de repuesto debajo del fregadero si lo necesitas». Izuku agarró su mochila y se dirigió al baño, agradecido por un momento a solas para ordenar sus pensamientos. ¿Qué noche tan loca había sido? Y ahora aquí estaba él, a punto de dormir en la casa de un extraño, siendo tratado como si perteneciera. Se echó un poco de agua en la cara, mirando su reflejo en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no odió lo que veía mirándole. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban mejorando. Quebrar. Después de su ducha, Izuku se dejó caer en el futón, sintiéndose limpio pero conectado. Su mente no dejaba de repetir la locura de la noche, convirtiendo el sueño en un sueño lejano. Pasó una hora. De repente, un suave gemido atrapó su oído. Se sentó, entrecerrando los ojos a través de la oscuridad en la cama de Itsuka. Daba vueltas y vueltas, claramente atrapada en una pesadilla desagradable. Izuku se congeló, sin saber qué hacer. ¿Despertarla? ¿Conseguir a sus padres? Cuando otro gemido escapó de sus labios, tomó una decisión. Se acercó de puntillas a su cama. Itsuka, susurró, sacudiendo suavemente su hombro. Oye, está bien. Estás a salvo. Los ojos de Itsuka se abrieron de par en par, salvajes y asustados. Por un segundo, lo miró como si fuera un extraño. Luego, con un sollozo ahogado, lo rodeó con sus brazos. Izuku, tartamudeó ella, enterrando su rostro en su pecho. Habían vuelto. El callejón. No pude. Es genial, murmuró Izuku, palmeándole torpemente la espalda. Solo un mal sueño. ¿Recuerdas cómo pateamos el trasero de esos tipos? Itsuka asintió, su respiración se equilibró lentamente. Ella retrocedió un poco, luciendo avergonzada. Lo siento, murmuró ella. No quise ser raro contigo. Izuku negó con la cabeza. No te preocupes. Después de esta noche, cualquiera se sentiría conmocionado. Se quedaron allí sentados un momento, sin hablar. Entonces, Itsuka preguntó en voz baja, ¿podrías tal vez quedarse? Hasta que me duerma. Izuku sintió que su rostro se calentaba, pero asintió. Sí, claro. Si eso ayuda. Se sentó a su lado en la cama, encima de las sábanas. Itsuka se acurrucó contra él, con la cabeza apoyada en su hombro. En cuestión de minutos, se apagó como una luz. Izuku planeó volver a su futón una vez que ella estuviera dormida. Pero el calor de ella a su lado y el día loco lo alcanzaron rápidamente. Antes de darse cuenta, también roncaba suavemente. En la puerta, Hidao y Akana se asomaron al interior, después de haber escuchado el alboroto. Compartieron una suave sonrisa al ver a los dos adolescentes desmayados. Deberíamos. Susurró Higeo, agitando su mano vagamente. Akana negó con la cabeza. No, déjalos en paz, murmuró ella. Parece que ambos necesitaban esto. Cuando cerraron la puerta, Akana se apoyó en su marido. «Sabes», dijo ella, con un brillo travieso en sus ojos, «apuesto a que veremos mucho más de ese niño». Hidao soltó una risita. «¿Te parece?»
Bueno, si mantiene a salvo a nuestro pequeño Spitfire, es bienvenido en cualquier momento. Regresaron a su habitación, ambos perdidos en sus pensamientos. Akana no pudo evitar sentir una mezcla de preocupación y orgullo por su hija. Itsuka siempre había sido dura, pero esta noche había demostrado lo fuerte que era. Hidao, mientras tanto, ya estaba planeando algunas sesiones de entrenamiento adicionales. Si su hija iba a luchar contra los matones, se aseguraría de que tuviera todas las herramientas en su arsenal. Mientras se acomodaban de nuevo en la cama, Akana se volvió hacia su marido. «Oye, grandullón», susurró ella. «¿MM?» Hidao gruñó, ya medio dormido. «¿Crees que deberíamos adoptar a ese niño Izuku?», preguntó, solo medio en broma. Hidao abrió un ojo. «A ver si sobrevive primero al desayuno», refunfuñó. «Entonces hablaremos». Mientras tanto, la tensión en la casa Yagi era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Todos estaban apiñados en la sala de estar, los Yagis, los Bakugos, los Todorokis y un puñado de héroes profesionales. Incluso el director Nezu, con sus rasgos de animal ilegibles, se sentó en el borde de un sillón. El aire se sentía pesado, cargado con una mezcla de conmoción, ira y culpa. Aizumi acababa de terminar de contar toda la mierda por la que había pasado Izuku. Su voz había temblado mientras relataba años de acoso, no solo por parte de Katsuki, sino también de ella misma y de los gemelos Todoroki. Mientras hablaba, los rostros de los adultos se habían vuelto cada vez más sombríos. Si las miradas pudieran matar, los Yagis habrían estado a 2 metros bajo tierra por todas las miradas de muerte que estaban recibiendo. Toshinori se sentó con la cabeza entre las manos, pareciendo un globo desinflado. Inko sollozaba en silencio sobre un pañuelo. Los profesionales intercambiaron miradas sombrías, con las manos apretadas en puños a los lados. Pero deja que Katsuki empeore las cosas. El pequeño petardo solo tuvo que abrir su gran boca. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por ese inútil Deku?, se burló, recostándose en su silla como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Probablemente ya murió en una zanja en algún lugar. La sala se quedó en silencio. Podrías haber escuchado la caída de un alfiler. La cara de Mitsuki se puso de un alarmante tono rojo y parecía a punto de explotar. Pero alguien más se le adelantó. Literalmente. ¡Bam! El sonido de la carne golpeando la carne resonó en la habitación. Todos se quedaron boquiabiertos al ver al apacible Masaru Bakugo, de todas las personas, engalanar a su hijo. La cabeza de Katsuki se echó hacia atrás, la sangre brotó de su nariz. ¿Qué demonios? La vieja Ma, farfulló Katsuki, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras se tapaba la nariz sangrante. Masaru estaba de pie junto a él, sus rasgos usualmente amables se retorcían con una furia que nadie había visto antes. «Eso es algo que tu madre ha querido hacer desde hace mucho tiempo», gruñó, flexionando la mano. «Ya es hora de que alguien te ponga el culo en línea». «Maldita sea, Masaru». Mitsuki silbó, mirando a su marido con una mezcla de sorpresa y admiración. «No sabía que lo tenías dentro de ti». Aizawa dio un paso adelante, su arma de captura flotando ominosamente a su alrededor y sus ojos brillando de un rojo espeluznante. «Por mucho que me guste ver al mocoso conseguir lo que se merece», dijo en voz baja y peligrosa, «tenemos asuntos más urgentes que atender». Nezu asintió, su habitual actitud alegre no se veía por ninguna parte. Sus ojos saltones eran agudos y enfocados mientras se volvía hacia Aizumi. «Efectivamente. Aizumi, querido, por favor continúa. Necesitamos saberlo todo, no importa lo difícil que sea escucharlo». Aizumi respiró temblorosamente, retorciéndose las manos en su regazo. «No fue solo Kacchan y nosotros, los niños», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Los maestros de la escuela, ellos». A medida que Aizumi continuaba su historia, detallando la negligencia e incluso el estímulo de la intimidación por parte del personal de la escuela, la temperatura en la habitación pareció bajar. Los héroes profesionales intercambiaron miradas oscuras, sus expresiones eran una mezcla de horror y rabia. La sonrisa habitual de Yamada se había convertido en un gruñido, mientras que las uñas de Nemuri se clavaron en sus palmas con tanta fuerza que casi le sacaron sangre. Endeavor, que hasta ahora había estado inusualmente callado, de repente se levantó. Las llamas parpadeaban alrededor de sus puños mientras gruñía, «Voy a quemar esa escuela maldita hasta los cimientos». Por una vez, nadie estaba en desacuerdo con él. «Antes de que recurramos a un incendio provocado», intervino Nezu, con voz tranquila pero con un filo de acero, «creo que tenemos que abordar la raíz del problema. Y eso comienza aquí mismo, en esta sala». Los ojos saltones de Nezu escudriñaron la habitación, su expresión era ilegible mientras se dirigía a los Yagis.
Toshinori e Inkoyak, comenzó, su voz tranquila pero mezclada por la decepción, habéis fallado en vuestro deber más fundamental como padres. Por lo tanto, ambos perderán la custodia de Izuku Yagu una vez que lo encuentren. Los sollozos silenciosos de Inko se intensificaron, sus hombros temblaban mientras enterraba su rostro entre sus manos. Toshinori, sin embargo, permaneció con cara de piedra, con la mandíbula apretada. Nezu continuó, su mirada fija en Toshinori. Además, cuando te retires como Almik, esta transgresión se hará pública. El puesto de héroe número 1 será para otra persona. Ante esto, la compostura de Toshinori se resquebrajó. Sus puños se apretaron a los costados, los nudillos se volvieron blancos. Los otros héroes en la habitación casi podían sentir las olas de ira que irradiaban de él. Pero no fue la pérdida de su hijo lo que alimentó su ira, fue la amenaza a su legado, su preciado puesto número 1. Dirigiéndose a la generación más joven, la voz de Nezu se volvió aún más severa. En cuanto a Izumi, los gemelos Bakugo y Todoroki, tus acciones tienen consecuencias. Serás incluido en la lista negra de todas las escuelas de héroes, excepto UA. En caso de suspender el examen de ingreso, no se aceptarán recomendaciones. Tu camino para convertirte en héroes termina aquí. La cabeza de Aizumi se inclinó, las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Kitsumi y Sokka intercambiaron miradas, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y resignación. Ellos asintieron, aceptando su castigo sin protestar. Katsuki y Shoutou, sin embargo, eran una historia diferente. Sus rostros se contorsionaron de furia, los puños se apretaron tan fuerte que las uñas se clavaron en sus palmas. Aunque permanecieron en silencio, sus pensamientos estaban en perfecta sincronía vengativa. Cuando encuentre a ese maldito Deku, lo mataré. La tensión en la habitación era palpable. El arma de captura de Aizawa se retorcía inquieta, reflejando la agitación de su dueño. La sonrisa habitual de Yamada se había transformado en una línea sombría, mientras que los ojos de Nemuri brillaban peligrosamente. Mitsuki Bakugo rompió el silencio, su voz inusualmente tranquila. ¿Qué pasa con Izuku? ¿Qué estamos haciendo para encontrarlo? Las orejas de Nezu se crisparon. Ya tengo a alguien que lo busque. Todos los héroes disponibles estarán al acecho. Pero, hizo una pausa, su pequeño cuerpo pareció desinflarse ligeramente, dadas las circunstancias, debemos prepararnos para la posibilidad de que Izuku no quiera ser encontrado. Un escalofrío colectivo recorrió la habitación ante las implicaciones de las palabras de Nezu. El peso de sus acciones, los años de negligencia y abuso, se asentaron pesadamente sobre sus hombros. De vuelta en el dojo de la Garra de Hierro, una figura flotaba silenciosamente en el aire, su presencia no se daba cuenta por los ocupantes dormidos de abajo. La luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminaba su cabello blanco como la nieve, creando un brillo casi etéreo a su alrededor. Vestía una chaqueta azul oscuro con cremallera y cuello alto, la tela crujía suavemente con la brisa nocturna. Sus pantalones negros ajustados y sus botas de vestir pulidas completaron el conjunto, dándole un aire de elegancia discreta. Lo más llamativo, sin embargo, eran las vendas blancas que cubrían sus ojos. A pesar de esta aparente ceguera, parecía estar observando la escena de abajo con gran interés, su cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando algo más allá del oído normal. Su atención se centró en la forma dormida de Izuku, acurrucada junto a Itsuka. Un aura tenue y rosácea rodeaba al niño, apenas visible a simple vista, pero clara como el día para el observador flotante. Entonces, este es el chico que Nezu quería que encontrara, musitó el hombre, su voz apenas un susurro. Su energía maldita es fuerte. Lo puedo decir. Se acercó flotando, con cuidado de no molestar a los adolescentes dormidos. El aura rosada alrededor de Izuku latía suavemente, como un latido del corazón. Los labios del hombre se curvaron en una pequeña sonrisa, una mezcla de curiosidad y anticipación. Izuku Yagu, murmuró, será interesante entrenarte. Como si respondiera a sus palabras, el aura alrededor de Izuku parpadeó, volviéndose un poco más brillante por un momento antes de volver a calmarse. Las cejas del hombre se alzaron detrás de sus vendas, intrigado por esta exhibición inconsciente de poder. Responde incluso mientras duerme, señaló. Potencial en bruto, pero descontrolado. Tendremos que trabajar en eso. Permaneció allí unos instantes más, aparentemente sumido en sus pensamientos. Luego, con un suspiro apenas audible, comenzó a flotar hacia la ventana. Descansa bien, joven Izuku, dijo en voz baja. Tu verdadero viaje comienza pronto. Con eso, se deslizó en la noche, sin dejar rastro de su presencia, excepto una persistente sensación de anticipación en el aire. El dojo volvió a caer en el silencio, sus ocupantes felizmente inconscientes de los ojos vigilantes que habían estado sobre ellos.
O del destino que se estaba desplegando lentamente para el chico de pelo negro con mechas verdes que dormía plácidamente abajo. Anteriormente en la historia. Resumen del prólogo. Izuku Okotsu, anteriormente Izuku Yag, se encuentra en una habitación llena de antiguos talismanes y objetos malditos. Mientras contempla los artefactos que lo rodean, su mente vaga hacia las diversas maldiciones que han plagado su vida. El peso de que le dijeran que no llegaría a nada, el dolor de nunca experimentar el amor verdadero y la aplastante realidad de no tener peculiaridades, todo se arremolina en sus pensamientos. Su mente se remonta a un momento crucial hace 12 años. Un joven Izuku, lleno de esperanza y emoción, visita el hospital con su hermana gemela Izumi para sus evaluaciones de don. El marcado contraste entre sus destinos se hace evidente cuando se manifiesta el increíble don telequinético de Izumi, mientras que Izuku recibe la devastadora noticia de su falta de don. En ese momento, sus sueños de convertirse en un héroe como su ídolo, All-Might, comienzan a desmoronarse. Los años siguientes están marcados por un creciente aislamiento y un acoso implacable. Su antiguo amigo Katsuki, una vez una fuente de compañía, se convierte en su torturador. Los compañeros de clase que alguna vez jugaron con él ahora lo miran con desdén. Incluso en casa, Izuku siente el aguijón del abandono cuando sus padres cambian su enfoque para nutrir el poderoso don de Izumi. Justo cuando la soledad amenaza con consumirlo, un rayo de luz entra en la vida de Izuku en la forma de Rike Orimoto. Su buen corazón y su apoyo inquebrantable se convierten en el salvavidas de Izuku. Su vínculo se profundiza, culminando en un momento conmovedor en el 10º cumpleaños de Izuku cuando Rike le regala un collar con un anillo, un símbolo de su promesa de estar siempre a su lado. Sin embargo, el destino interviene cruelmente. En un trágico giro, Rike se sacrifica para salvar a Izuku de un coche que se aproxima. Mientras ella yace moribunda en sus brazos, aparece un misterioso ser maldito, haciendo una promesa críptica que Izuku no puede comprender completamente en su estado de dolor. La pérdida de Rike, su única amiga verdadera, deja un vacío en el corazón de Izuku que parece imposible de llenar. Pasan 6 años, e Izuku, ahora estudiante en Aldera Junior Ig, es una sombra de lo que fue. Atrás quedó el niño de ojos brillantes y esperanzado, reemplazado por un adolescente hosco e indiferente. El entusiasmo de sus compañeros de clase sobre su futuro en UAIC solo sirve para resaltar el aislamiento de Izuku. Katsuki Bakugo, en particular, parece disfrutar atormentando a Izuku en cada oportunidad. Un punto de inflexión se produce cuando el profesor menciona la ambición de Izuku de asistir a la UA. Bakugo, enfurecido por lo que percibe como la audacia de Izuku, se enfrenta a él agresivamente. Para sorpresa de todos, incluido el propio Izuku, logra dominar a Bakugo, mostrando una destreza física inesperada. Este incidente marca un cambio en la forma en que sus compañeros de clase lo perciben, sus burlas teñidas con una nueva cautela. Bakugo, humillado y furioso, intensifica su acoso. Destruye el diario de análisis de héroes meticulosamente compilado de Izuku, un acto de crueldad que hiere profundamente. Pero es la cruel sugerencia de Bakugo de que Izuku debería quitarse la vida para obtener una peculiaridad en su próxima vida, lo que realmente sacude a Izuku hasta la médula. A pesar del dolor, un destello de desafío se enciende dentro de él, negándose a dejar de lado sus sueños. La gota que colma el vaso llega cuando Izuku escucha una conversación entre sus padres, All-Might y Lady Magnet. Su falta de fe en su capacidad para convertirse en un héroe, dicha de manera tan casual, rompe algo dentro de él. En un momento de pura emoción, Izuku destruye sus queridos recuerdos de All-Might. Cada póster roto y cada figurita rota son una manifestación física de su confianza rota y sus sueños destrozados. Con el corazón apesadumbrado pero con un espíritu decidido, Izuku toma la difícil decisión de irse de casa. Escribe una carta a su familia, sus palabras son una mezcla de dolor, determinación y una necesidad desesperada de probarse a sí mismo. A medida que sale por su ventana y se adentra en lo desconocido, Izuku es impulsado por una feroz determinación de forjar su camino hacia el heroísmo, con o sin el apoyo de aquellos que una vez amó. La familia Yag regresa a casa de la celebración del cumpleaños de Izumi, pero la ausencia de Izuku ensombrece las festividades. Al entrar en su casa, un silencio inquieto flota en el aire. Izumi, con el corazón cargado de culpa, duda antes de acercarse a la habitación de Izuku. Con manos temblorosas, abre la puerta, solo para encontrarse con una escena de caos. La habitación de Izuku está en desorden, la ropa está esparcida y faltan sus posesiones más preciadas. Sobre su escritorio, una sola hoja de papel llama su atención. A medida que lee la nota garabateada apresuradamente, su mundo se desmorona a su alrededor. Las palabras de Izuku, llenas de dolor y soledad, revelan su decisión de huir, ya no capaz de soportar sentirse no deseado y poco apreciado por su propia familia. Abrumada por el peso de sus acciones e inacciones, Izumi se desploma en el suelo, su cuerpo destrozado por los sollozos. La comprensión de su papel en la expulsión de su hermano la golpea como un golpe físico, dejándola sin aliento.
Mientras tanto, en las bulliciosas calles de Musutafu, Izuku se encuentra en una situación inesperada. Se da cuenta de que una chica con el pelo naranja, más tarde identificada como Itsuka Kendo, está siendo acosada por un grupo de matones en un callejón poco iluminado. Sin dudarlo, Izuku corre en su ayuda, sorprendiéndose incluso a sí mismo con su nueva destreza en la lucha. Mientras Izuku e Itsuka se defienden juntos de los atacantes, se forma una sensación de camaradería entre ellos. Sus movimientos fluyen en sincronía como si hubieran estado luchando codo con codo durante años. Después de que cae el último matón, Itsuka se vuelve hacia Izuku con una mezcla de gratitud y curiosidad. Impresionada por sus habilidades, extiende una invitación al dojo de su familia. En el dojo familiar de Kendo, Izuku es recibido calurosamente por los padres de Itsuka, Akana y Hidao. La calidez y la aceptación del dojo contrastan con la fría negligencia a la que se ha acostumbrado, ofreciendo un rayo de esperanza en su futuro incierto. El ambiente es tenso en la residencia Yag mientras Aizumi reúne el coraje para revelar la verdad sobre la situación de Izuku. Los Bakugos y los Todoroki se escuchan en silencio atónitos, mientras los héroes profesionales Aizawa, Yamada y Nemuri luchan por mantener la compostura profesional. Mientras las palabras de Aizumi flotan en el aire, el director Nezu de la preparatoria Wa da un paso adelante, su comportamiento generalmente alegre reemplazado por un ceño severo. La voz de Nezu, generalmente ligera y juguetona, tiene un peso que silencia la habitación. Imparte duros castigos a los Yagis y a la generación más joven, sus palabras penetran profundamente mientras deja al descubierto su fracaso colectivo en la protección y el cuidado de Izuku. La atmósfera se vuelve pesada de vergüenza y arrepentimiento a medida que cada persona presente se ve obligada a enfrentar su papel en el sufrimiento de Izuku. A medida que cae la noche y la ciudad se aquieta, una figura misteriosa se encuentra en lo alto de un edificio cercano, con su cabello blanco brillando a la luz de la luna. Sus ojos, ocultos detrás de vendas, parecen atravesar la oscuridad mientras observa al Izuku dormido a través de la ventana del dojo de Kendo. Una leve sonrisa se dibuja en sus labios mientras percibe el potencial sin explotar dentro del niño, la energía maldita que se arremolina bajo la superficie. Con una voz apenas superior a un susurro, el hombre le habla al aire nocturno: tu verdadero viaje comienza pronto, joven Izuku. Sus palabras flotan en el aire, como una promesa y una advertencia de los desafíos y revelaciones que le esperan a Izuku en los próximos días. Mañana, Dojo Garra de Hierro. Los ojos verde azulado de Itsuka Kendo se abren lentamente mientras la cálida luz del sol de la mañana se filtra a través de sus cortinas, proyectando un suave resplandor en su rostro. Ella se agita, estirando los brazos por encima de la cabeza con un bostezo silencioso. Mientras intenta levantarse de su cama, se da cuenta de que un peso inusual la sujeta. Es extraño, murmura, con la voz todavía espesa por el sueño. Las mantas no eran tan pesadas anoche. Desconcertada, Itsuka tira de las sábanas, solo para revelar una mata de cabello negro azabache desordenado que descansa sobre su almohada. Sus ojos se abren de par en par mientras tira de la manta más atrás, exponiendo la forma dormida de Izuku a su lado. Un profundo rubor se extiende rápidamente por sus mejillas mientras deja escapar un chillido de sobresalto, cubriéndose rápidamente la boca para sofocar el sonido. ¿Por qué está en mi cama?, piensa ella, con el corazón acelerado. Luego, como una inundación, los recuerdos de la noche anterior la inundan. La pesadilla que la había despertado, el miedo paralizante y la presencia reconfortante de Izuku. Oh, claro, se da cuenta, su rubor se desvanece ligeramente a medida que la comprensión amanece. Decidiendo que es hora de levantarse, Itsuka intenta cuidadosamente salir de la cama sin molestar a Izuku. Ella balancea cautelosamente una pierna sobre su cuerpo, tratando de trepar por encima de él. Sin embargo, sus movimientos hacen que la cama se mueva y Izuku comienza a moverse. Itsuka se congela, atrapado en una posición incómoda a horcajadas sobre Izuku justo cuando sus ojos se abren lentamente. Sus miradas se cruzan, el verde azulado se encuentra con el verde azulado, y el tiempo parece detenerse por un momento. Luego, como si se tratara de una señal, ambos rostros se enrojecen de un rojo brillante. Antes de que ninguno de ellos pueda reaccionar o hablar, el destino interviene. La puerta de la habitación de Itsuka se abre con un chirrido y Akana asoma la cabeza dentro. Sus ojos se fijan en la escena que tiene ante sí, y Itsuka colocada torpemente sobre Izuku, ambos adolescentes con la cara roja y los ojos muy abiertos. En lugar de la conmoción o la ira que podrían haber esperado, los labios de Akana se torcieron en una pequeña sonrisa cómplice. El desayuno está listo para ustedes dos, dice con calma, como si encontrar a su hija en una posición tan comprometedora con su nuevo huésped fuera algo cotidiano. Sin decir otra palabra, cierra la puerta, dejando a Izuku e Itsuka solos una vez más. El silencio que sigue es ensordecedor. Itsuka e Izuku se miran el uno al otro, mortificados e inseguros de qué decir. Finalmente, Izuku se aclara la garganta. Probablemente debería levantarme ahora, logra decir, con la voz ligeramente quebrada.
Itsuka asiente vigorosamente, apartándose de él y casi cayendo al suelo en su prisa. Sí, por supuesto. Yo iré primero y, micrómetro. Nos vemos en el desayuno. Corrió al baño, dejando atrás a un desconcertado Izuku. Me quiero morir, dijo, cubriéndose la cara con un rubor. Itsuka no pudo evitar sentir una mezcla de vergüenza y algo más, un calor en su pecho que no podía explicar. A pesar de lo incómodo de la situación, se encuentra deseando desayunar, ansiosa por pasar más tiempo con el misterioso chico que tan inesperadamente había entrado en su vida. Probablemente debería levantarme ahora, murmuró Izuku, su rostro ardiendo rojo. Itsuka se apartó de él, casi cayendo en su prisa. ¿Correcto? Sí, por supuesto. Ella se rió nerviosamente. Simplemente. Ve primero. Nos vemos en el desayuno. Corrió al baño, dejando atrás a un Izuku aturdido. Apoyándose en la puerta cerrada, Itsuka gimió. Quiero morir, susurró ella, con la cara entre las manos. Pero debajo de la vergüenza, había una sensación de agitación en su pecho que no podía ubicar. Mientras tanto, Izuku se sentó lentamente, su mente se tambaleaba. Echó un vistazo al cálido lugar donde había estado Itsuka, una mezcla de confusión y algo más suave arremolinándose en su pecho. ¿Qué acaba de pasar?, se preguntó en voz alta. Al levantarse, su pie se enganchó en la manta, lo que le hizo tropezar. Con un aullido, cayó al suelo y aterrizó con un ruido sordo. ¡Ay!, refunfuñó, frotándose el codo. ¡Qué gran comienzo para el día, Izuku! Desde abajo, la voz de Akana llamó. ¿Todo bien allá arriba? Bien. Izuku e Itsuka gritaron al unísono, luego se miraron a los ojos a través de la puerta del baño ahora abierta. Estallaron en risas nerviosas, la tensión se rompió ligeramente. Bueno, dijo Itsuka, con una pequeña sonrisa en sus labios. No es así como pensé que iría mi mañana. Izuku se rió entre dientes, poniéndose de pie. Yo tampoco. Pero... no es tan malo, ¿verdad? La sonrisa de Itsuka se ensanchó un poco. No, dijo ella en voz baja. Supongo que no lo es. Vamos, dijo Izuku, con una sonrisa nerviosa en sus labios. Está bien, contestó Itsuka, sus mejillas aún teñidas con un leve rubor de su encuentro anterior. La pareja bajó las escaleras, donde el aroma del desayuno recién hecho llenó el aire. Akana y Hidao ya estaban sentados a la mesa, humeando platos de comida ante ellos. El estómago de Izuku rugió al verlo, recordándole que no había comido una comida adecuada en días. Mientras se acomodaban en sus asientos, Hidao le pasó a Izuku un plato lleno de arroz, pescado a la parrilla y verduras. Come, hijo, dijo afectuosamente. Parece que te vendría bien una buena comida. Izuku asintió agradecido, recogiendo sus palillos. Mientras daba su primer bocado, saboreando los sabores, su atención fue captada por el murmullo de la televisión de fondo. Un nombre familiar le hizo detenerse a mitad de la masticación. Hideo-san, dijo Izuku, tragando rápidamente. ¿Podría subir el volumen de la tele, por favor? Hidao tomó el control remoto, levantando una ceja ante el repentino interés de Izuku. El volumen subió y la voz de un presentador de noticias llenó la habitación. Noticias de última hora, anunció la presentadora, con expresión seria. Aldera Junior y varias otras escuelas basadas en la supremacía de peculiaridades han sido cerradas debido a la discriminación generalizada contra los estudiantes con peculiaridades de tipo villano o aquellos que no tienen peculiaridades. Los palillos de Izuku golpearon la mesa, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Itsuka colocó una mano reconfortante en su brazo, sintiendo su angustia. El presentador continuó, en noticias relacionadas, los padres de una niña de 16 años con una peculiaridad de tipo villano han sido arrestados por múltiples cargos. La peculiaridad en cuestión permite al usuario transformarse ingiriendo la sangre de otros. Los padres enfrentan 2 cargos de abuso infantil, poner en peligro a un niño y agresión agravada. Han sido condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un grito ahogado recorrió la mesa. Akana negó con la cabeza, su expresión era una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo pueden los padres hacerle eso a su hijo?, murmuró. El presentador continuó diciendo que la adolescente ha sido puesta al cuidado del héroe profesional Blood King, quien tiene experiencia con peculiaridades relacionadas con la sangre. Al terminar el segmento de noticias, un pesado silencio cayó sobre la cocina. Izuku miró su plato, su apetito desapareció de repente. La historia de la chica con la peculiaridad del tipo villano le tocó demasiado de cerca, recordándole sus luchas y la crueldad a la que se había enfrentado. Itsuka le apretó el brazo suavemente.
¿Estás bien, Izuku?, preguntó, con la voz entrecortada por la preocupación. Izuku respiró hondo, tratando de estabilizarse. Yo no lo sé, admitió. Es solo que no puedo evitar pensar en cuántos otros niños como yo, como esa chica, están sufriendo por cómo la sociedad ve sus peculiaridades. O la falta de ella. Hidao se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Es una triste realidad, pero es bueno que estos problemas finalmente salgan a la luz. El cambio solo puede ocurrir cuando las personas se ven obligadas a confrontar la verdad. Akana asintió con la cabeza. Y recuerda, Izuku, ya no estás solo. Ahora nos tienes y te apoyaremos pase lo que pase. Izuku miró alrededor de la mesa, observando los rostros amables de la familia Kendo. Por primera vez en años, sintió un calor que se extendía por su pecho. El sentimiento de pertenencia, de ser aceptado. A pesar de la dura noticia, una pequeña sonrisa llegó a sus labios. Gracias, dijo en voz baja. Todos ustedes. Yo no sé qué hice para merecer esta amabilidad, pero estoy agradecida. Itsuka se puso de pie, sus movimientos lentos y deliberados. Caminó hacia Izuku, sus ojos verde azulado llenos de una mezcla de compasión y comprensión. A medida que se acercaba, Izuku sintió que su corazón se aceleraba, inseguro de qué esperar. Sin dudarlo, Itsuka lo rodeó con sus brazos en un cálido abrazo. El abrazo tomó a Izuku con la guardia baja. Por un momento, se quedó rígido, poco acostumbrado a tal afecto físico. Pero mientras Itsuka lo sostenía, sintió que la tensión en su cuerpo se desvanecía lentamente. Su calidez pareció filtrarse en él, llenando los espacios fríos y vacíos que años de soledad habían esculpido. Estuviste solo casi toda tu vida, murmuró Itsuka, su aliento le hacía cosquillas en la oreja. Ella se echó un poco hacia atrás, sus manos descansando suavemente sobre sus hombros mientras lo miraba a los ojos. Yo diría que mereces amor, Izuku. Más de lo que crees. Izuku sintió que se le formaba un nudo en la garganta, abrumado por la sinceridad en las palabras de Itsuka y la amabilidad en sus ojos. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. En cambio, se encontró apoyándose en su abrazo una vez más, sus brazos envolviéndose vacilantes alrededor de su cintura. Mientras se abrazaban, Izuku sintió algo cálido y húmedo en su mejilla. Tardó un momento en darse cuenta de que estaba llorando, lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. Pero por una vez, no fueron lágrimas de tristeza o frustración. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una carga que se levantaba lentamente. Akana y Hidao intercambiaron una mirada, sus ojos suaves mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Sabían que la curación llevaría tiempo, pero este momento, este simple acto de bondad y aceptación, fue un primer paso crucial. A medida que la conversación cambiaba a temas más ligeros, Izuku se encontró capaz de comer de nuevo, el nudo en su estómago se aflojaba lentamente. No podía quitarse de encima la sensación de que esta noticia era solo el comienzo de algo más grande. Cambios que se propagarían por la sociedad y tal vez, solo tal vez, harían que el mundo fuera un poco más justo para personas como él. Después del desayuno, Hidao aplaudió, sus ojos brillaban de emoción. Muy bien, niños. Es hora de quemar esas calorías. Al dojo. Izuku y Itsuka intercambiaron miradas ansiosas, una mezcla de anticipación y nerviosismo parpadeando en sus rostros. Rápidamente se cambiaron a ropa de entrenamiento, Izuku tomó prestado un juego de repuesto de Hidao que era un poco demasiado grande para él, e Itsuka se puso su gei desgastado. El aroma familiar de la madera pulida y el sudor les dio la bienvenida cuando entraron en el dojo familiar. Hidao estaba de pie en el centro de la habitación, con una postura relajada pero dominante. Hoy, nos estamos enfocando en Muay Thai y Jiu-Jitsu, anunció, su voz resonando levemente en el espacio abierto. Se volvió hacia Izuku, con curiosidad en sus ojos. Izuku, ¿alguna vez has probado estos antes? Izuku negó con la cabeza, una mirada decidida se asentó en su rostro. No, señor. Pero estoy ansioso por aprender. Ese es el espíritu. Hidao sonrió, dando una palmada a Izuku en el hombro. Comencemos con algunas posturas básicas del Muay Thai. Vigilen atentamente, los dos. Durante la siguiente hora, el dojo se llenó con los sonidos de la respiración controlada y los pies descalzos moviéndose sobre la colchoneta. Hidao los guió a través de puñetazos, patadas y codazos, sus agudos ojos captaban cada paso en falso y ofrecían correcciones. Izuku, para sorpresa de todos, aprendía rápido. Sus movimientos, inicialmente torpes y vacilantes, se volvieron más fluidos con cada repetición. Buen trabajo, Izuku, exclamó Itsuka, secándose el sudor de la frente. No pudo evitar sentirse impresionada por su progreso. Izuku sonrió tímidamente,
su rostro enrojecido por el esfuerzo y los elogios. Gracias, Itsuka. ¿Tú también eres increíble? Luego vino el Jiu-Jitsu. Practicaron técnicas de agarre en la colchoneta, con Hidao demostrando varios agarres y escapes. Izuku encontró esto más desafiante, su falta de experiencia se mostró ya que Itsuka lo cubrió fácilmente varias veces. Pero no se rindió, y cada fracaso no hizo más que alimentar su determinación de mejorar. Está bien, es hora de un poco de sparring, anunció Hidao con un brillo en sus ojos. Izuku, Itsuka, ¿estás despierto? Los dos adolescentes se enfrentaron en el centro de la colchoneta, sonriendo nerviosamente. Itsuka rebotó ligeramente sobre los dedos de los pies, mientras Izuku respiraba hondo, tratando de recordar todo lo que acababa de aprender. No te contengas, gritó Hidao desde la barrera. Muéstrame lo que tienes. Itsuka hizo el primer movimiento, su puño cortando el aire con precisión. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par mientras apenas lograba girar su cuerpo, el puñetazo rozando su mejilla. Instintivamente, se dejó caer, su pierna se extendió en una patada que sorprendió a ambos por su velocidad y precisión. Itsuka saltó hacia atrás, una sonrisa se extendió por su rostro. No está mal, Izuku. Se rodearon el uno al otro, con los ojos cerrados y los cuerpos tensos. Itsuka hizo una finta a la izquierda, luego golpeó a la derecha, su puño conectó con el hombro de Izuku. Tropezó, pero aprovechó el impulso para girar, su codo casi atrapó la barbilla de Itsuka. El dojo resonaba con el sonido de sus rápidos movimientos, los pies arrastrando los pies sobre la colchoneta, los puños y las piernas cortando el aire. La inexperiencia de Izuku se mostró en su postura a veces incómoda, pero sus reflejos rápidos y su estilo impredecible mantuvieron a Itsuka alerta. De repente, Itsuka vio su oportunidad. Se dejó caer, su pierna se extendió en un suave arco. Izuku sintió que sus pies abandonaban el suelo, su mundo se inclinaba mientras caía. Pero algo dentro de él surgió, un instinto oculto se apoderó de él. En un movimiento que dejó a todos los espectadores asombrados, la mano de Izuku salió disparada, con los dedos extendidos contra la colchoneta. Su cuerpo se enroscó como un resorte y luego se desenrolló en un movimiento fluido. Se alejó con la mano, su cuerpo se retorcía en el aire. El tiempo pareció ralentizarse cuando completó una voltereta hacia atrás completa, aterrizando en una postura defensiva perfecta, con las rodillas dobladas y las manos levantadas. «¡Guau!», exclamó Itsuka, con los ojos muy abiertos de asombro. «¿De dónde salió eso?». Izuku parpadeó, sorprendido por sus acciones. Se miró las manos, luego volvió a mirar a Itsuka, una sonrisa tímida se extendió por su rostro. «Yo. No estoy seguro. Simplemente se sentía bien, ¿sabes? Como si mi cuerpo supiera qué hacer antes de que mi cerebro pudiera ponerse al día». Hidao asintió con aprobación desde la barrera, sus ojos se entrecerraron ligeramente por la curiosidad. El combate continuó, cada uno de ellos empujando al otro al límite. La técnica bien perfeccionada de Itsuka chocó con el instinto crudo de Izuku y imprevisibilidad. Ella establecería una compleja serie de golpes, solo para que Izuku se deslizara a través de sus defensas de una manera que no podría haber anticipado. Mientras luchaban, cuerpos entrelazados en una prueba de fuerza y habilidad, Izuku sintió que algo se agitaba dentro de él. Era como una corriente cálida que fluía por sus venas, un poder que nunca había sabido que poseía. Por un breve momento, sus ojos parecieron brillar con una luz de otro mundo, un tenue aura rosada brillando a su alrededor. Itsuka jadeó, sintiendo un aumento repentino en la fuerza de Izuku. Ella alzó la vista, encontrándose con sus ojos, y por un segundo, podría haber jurado que vio algo antiguo y poderoso que le devolvía la mirada. El momento pasó tan rápido como había llegado, dejando a Izuku sintiéndose aturdido y ligeramente desorientado. Sacudió la cabeza, parpadeando rápidamente mientras la extraña sensación se desvanecía. Hidao, observando atentamente, notó el cambio. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, una expresión pensativa cruzó su rostro. Pero antes de que pudiera reflexionarlo más, el momento pasó y Izuku volvió a su estado normal. Finalmente, Hidao pidió tiempo. Ambos adolescentes estaban de pie jadeando, con la ropa mojada por el sudor pero con amplias sonrisas en sus rostros. «Impresionantes, los dos», dijo Higeo, asintiendo con aprobación. «Izuku, tienes talento natural. Esos instintos tuyos son algo muy especial. E Itsuka, tu forma está mejorando muy bien. Tu control es cada día mejor». Ambos adolescentes sonrieron ante los elogios, con el pecho hinchado de orgullo. Mientras se enfriaban, Izuku no podía deshacerse de la extraña sensación que había experimentado durante el combate. De alguna manera, le resultaba familiar, como un recuerdo olvidado hace mucho tiempo que intentaba salir a la superficie. Se miró las manos, casi esperando ver algo diferente, pero parecían iguales como siempre.
Itsuka notó su mirada contemplativa. ¿Todo bien, Izuku? Él alzó la vista y se encontró con su mirada preocupada. Sí, estoy bien. Justo. Pensando en algo. Probablemente no sea nada. Después de su intensa sesión de sparring, Izuku e Itsuka se fueron a las duchas, sintiéndose renovados y con energía. El agua fría lavó el sudor y la tensión, dejándolos vigorizados. Durante las siguientes 2 semanas, se instaló una rutina cómoda. Las mañanas estaban llenas de rigurosas sesiones de entrenamiento, en las que Izuku e Itsuka se empujaban mutuamente al límite. Las tardes las pasaba explorando el vecindario, compartiendo historias, de vez en cuando, disfrutando de un helado del salón local. Las noches estaban reservadas para cenas familiares, llenas de risas y calidez que Izuku nunca antes había experimentado. Pero por mucho que a Izuku le encantara estar con los Kendous, un sentimiento persistente en sus entrañas le dijo que era hora de seguir adelante. No podía quitarse de encima la sensación de que su viaje estaba lejos de terminar. Una mañana soleada, mientras la luz dorada se filtraba a través de las ventanas de la cocina, Izuku dio la noticia. Creo que es hora de que me vaya, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Los Kendous se quedaron en silencio, una mezcla de tristeza y comprensión cruzó sus rostros. Hidao fue el primero en hablar, aplaudiendo a Izuku en la espalda con una mano firme pero suave. Siempre eres bienvenido aquí, hijo, dijo, y sus ojos transmitían más de lo que las palabras podrían transmitir. Akana atrajo a Izuku en un fuerte abrazo, su calor maternal lo envolvió. Recuerda comer bien, de acuerdo, susurró ella, deslizando un pequeño paquete de galletas caseras en su mochila cuando él no estaba mirando. Itsuka, sin embargo, no estaba lista para dejarlo ir. Sus cejas se fruncieron mientras garabateaba en una hoja de papel, su letra un poco más desordenada de lo habitual debido a sus manos temblorosas. Aquí, dijo ella, empujando el papel hacia Izuku. Toma mi número. Será mejor que llames, o te cazaré yo mismo. Cuando Izuku se dio la vuelta para irse, con el corazón cargado de gratitud y melancolía, Itsuka lo sorprendió. Ella se inclinó rápidamente y le plantó un suave y rápido beso en la mejilla. Su rostro inmediatamente se puso tan rojo como un tomate maduro, e Izuku no se quedó atrás. El repentino gesto lo dejó sin palabras, con la mente tambaleándose. Mantente a salvo, murmuró Itsuka, encontrando de repente sus pies increíblemente interesantes. Las puntas de sus orejas estaban de color rojo ardiente, a juego con sus mejillas sonrojadas. Con un último saludo y la promesa de mantenerse en contacto, Izuku partió por su cuenta. El peso de su mochila no era nada comparado con el peso de su corazón al dejar atrás el primer lugar en el que realmente se había sentido como en casa. Durante los siguientes días, Izuku deambuló por las calles, su mente era un torbellino de pensamientos sobre su próximo movimiento. De vez en cuando se detenía para ayudar a alguien necesitado. Una anciana con sus comestibles, un niño perdido que encontraba el camino a casa, pequeños actos de heroísmo que le hacían sentir que estaba en el camino correcto. Pero a medida que pasaban noche tras noche con él durmiendo en parques o edificios abandonados, el agotamiento comenzó a pasar factura. En la tercera noche, Izuku apenas mantenía los ojos abiertos. Las luces de la calle se difuminaron en orbes brumosos mientras caminaba a trompicones por una calle vacía, con la visión cada vez más borrosa en los bordes. El aire fresco de la noche hizo poco para despejar su cabeza, y sus pasos se volvieron más inestables con cada momento que pasaba. De repente, una sombra se movió detrás de él. La mente cansada de Izuku registró el peligro un segundo demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, un corte agudo en su cuello envió una sacudida de dolor a través de su cuerpo. Sintió que caía, cayendo en un mar de oscuridad. A medida que la conciencia de Izuku se desvanecía, escuchó una voz ronca que hablaba, como desde una gran distancia. Sí, lo encontré. Traerlo ahora. La misteriosa figura recogió al niño inconsciente con sorprendente dulzura. En la penumbra de la calle, un destello de pelo blanco. La figura desapareció en la noche, fundiéndose en las sombras con practicada facilidad, dejando tras de sí solo el susurro del viento y el débil eco de los pasos. Salto temporal. Nezu y la alta y enigmática figura permanecieron conversando en voz baja, con los ojos fijos en la ventana que revelaba una escena sombría. En el interior, Izuku se sentó desplomado en una silla, rodeado por una habitación adornada con intrincados talismanes que parecían palpitar con energía maldita. ¿Qué? La voz de Nezu era una mezcla de incredulidad e indignación. ¿Quieres decirme que después de que hablaras con esos ancianos engreídos, están planeando llevar a cabo una ejecución secreta, Goujou? El comportamiento usualmente tranquilo de la quimera fue sacudido, sus pequeñas patas se apretaron en puños. Sí, contestó Goujou, su voz con un peso que desmentía su tono casual. Satoru Goujou tenía una figura imponente, incluso en la penumbra del pasillo.
Su chaqueta azul oscuro con cremallera crujió suavemente mientras se movía, el cuello alto proyectaba sombras sobre su rostro. Los pantalones negros ajustados y los botines de vestir pulidos que usaba le daban un aire de elegancia discreta, un marcado contraste con la gravedad de su conversación. Pero fueron las vendas blancas que cubrían sus ojos las que llamaron más la atención, una manifestación física del misterio que lo rodeaba. «Eso es ridículo», farfulló Nezu, elevando la voz con cada palabra. «¿Solo tiene 16 años?» La cola de la quimera azotaba de un lado a otro, una representación física de su agitación. Los hombros de Gouyou se hundieron ligeramente, una rara muestra de vulnerabilidad del hechicero generalmente imperturbable. «Lo sé», dijo, con la voz teñida de una mezcla de frustración y preocupación. «Pero la parte verdaderamente preocupante es... ¿Está de acuerdo con eso?» Los ojos de Nezu se abrieron en estado de shock, su voz apenas por encima de un susurro mientras preguntaba, «¿Qué quieres decir?» Gouyou se pasó una mano por el pelo blanco, en voz baja mientras explicaba. «Unos 2 días antes de que llegaras aquí, trató de usar ese espíritu maldito para escapar de la habitación. Cuando eso no funcionó...» Hizo una pausa, con el peso de sus siguientes palabras flotando en el aire. «Intentó suicidarse. Sirike no lo hubiera detenido». El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por la brusca inhalación de Nezu. Al cabo de un momento, Gouyou se enderezó, con una clara resolución en sus hombros. «Iré a hablar con el chico, Nezu», dijo, sin que su tono admitiera discusión. La quimera asintió, la preocupación estaba grabada en cada línea de su rostro. Con movimientos fluidos y controlados, Gouyou se acercó a la puerta. Se detuvo un momento, con la mano en el mango, antes de abrirlo y entrar. La habitación estaba llena de una energía opresiva, los talismanes de las paredes parecían retorcerse en la penumbra. En el centro estaba sentado Izuku, con las piernas levantadas hasta el pecho, los brazos cruzados con fuerza como si se mantuviera unido. Tenía la cabeza inclinada y unos rizos verdes que oscurecían su rostro. Al sonido de la puerta, la cabeza de Izuku se levantó, su mirada se fijó en Gouyou. Los ojos verde azulado del niño estaban apagados por la fatiga, las ojeras grabadas debajo de ellos hablaban de un agotamiento implacable. También había algo más allí, una brasa parpadeante de desafío, enterrada profundamente bajo capas de dolor y resignación. Gouyou avanzó, cada paso mesurado y deliberado. Se detuvo ante Izuku, su imponente presencia llenando la habitación. A pesar de las vendas que cubrían sus ojos, su mirada parecía arder en el alma misma de Izuku. Cuando Gouyou hablaba, su voz era baja e intensa, cargando con el peso de las verdades no dichas. «Izuku Yag. Tenemos que hablar». Anteriormente en... Izuku Okotsu, el héroe maldito. Resumen del capítulo 1. Una mañana soleada, Izuku revela su decisión de dejar los Kendous, una elección recibida con tristeza pero comprensión por parte de la familia. Akana lo abraza con fuerza, deslizándole galletas, mientras Itsuka ofrece su número de teléfono e inesperadamente lo besa, dejándolos a ambos nerviosos. Con gratitud y reticencia, Izuku se va, llevando consigo la calidez de su apoyo mientras se adentra en un futuro incierto. Izuku pasa los próximos días deambulando, realizando pequeños actos de bondad a pesar de luchar contra el agotamiento mientras duerme al aire libre. En la tercera noche, es atacado por la espalda y dejado inconsciente por una misteriosa figura con cabello blanco, que se lo lleva, preparando el escenario para la próxima serie de eventos. Un salto en el tiempo cambia el enfoque a 2 figuras, Nezu y el enigmático Satoru Gouyou, que discuten la escalofriante revelación de que una ejecución secreta de Izuku puede ser planeada por un grupo de ancianos. El peso de las luchas pasadas de Izuku sale a la superficie cuando Gouyou revela el reciente intento del adolescente de acabar con su vida. Nezu se sorprende, y Gouyou decide enfrentarse a Izuku, buscando ofrecer orientación y posiblemente evitar una mayor desesperación. Gouyou entra en una habitación poco iluminada y adornada con talismanes, donde encuentra a Izuku desplomado en una silla, con su espíritu aparentemente agotado. Sus miradas se encuentran, y la atmósfera está llena de dolor tácito y esperanza potencial. Gouyou, que posee una presencia imponente a pesar de sus ojos vendados, le habla con firmeza a Izuku, preparando el escenario para una conversación que promete explorar las luchas más profundas de Izuku y potencialmente conducir a un punto de inflexión en su viaje. Técnica de la maldición metropolitana de Tokio. Escuela. Mañana. A medida que el sol de la mañana proyectaba su cálido resplandor sobre la Escuela Técnica Metropolitana Curse de Tokio, 3 figuras distintas se destacaban en el patio. 2 de ellos estaban vestidos con los uniformes oscuros y nítidos de Jujutsu Ig, su atuendo contrastaba con su tercer compañero, un panda real y vivo caminando. No, en serio, ¿qué drogas estaba tomando Heije para hacer de un panda un personaje en un anime? Ah. Lo que sea, continuaré con la historia.
El panda, con su pelaje blanco y negro brillando a la luz del sol, se volvió hacia sus compañeros humanos con un brillo emocionado en sus ojos. ¿Has oído hablar del estudiante transferido a partir de hoy?, preguntó, con una voz sorprendentemente articulada para un oso. Aparentemente, sin saberlo, ayudó a Almita a detener a ese villano de lodo. El estudiante masculino del grupo, un chico alto con el pelo desordenado y una expresión perpetuamente aburrida, simplemente se encogió de hombros. Mayonesa de atún, murmuró, con la mente más concentrada en su sándwich favorito que en el tema que tenía entre manos. La estudiante, una ardiente uno con gafas, ojos agudos y un aura intimidante, se burló de las palabras del panda. Chasqueó los nudillos, una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. Así que si el chico piensa que es un pez gordo, lo maltrataré un poco, declaró, con un tono mezcla de emoción y desafío. Hojuelas de pescado, agregó como una ocurrencia tardía, jugando con las respuestas de su compañero masculino con temas de comida. Flashback. Mientras tanto, con Gouyou. Gouyou alzó un cuchillo, con la hoja notablemente abollada por el uso repetido. Inclinó la cabeza, sus ojos vendados de alguna manera todavía transmitían curiosidad. Eso era un cuchillo. Izuku Yag, dijo, su voz era una mezcla de diversión e intriga. Los ojos de Izuku brillaron con enojo, sus manos se apretaron en puños a los costados. En primer lugar, no me llames Yag, gruñó, su voz baja y llena de un dolor que parecía ir mucho más allá de su edad. Alzó la vista hacia el hombre de los ojos vendados, su mirada lo suficientemente aguda como para cortar. Además, continuó Izuku, su voz se volvía amarga, sé que tienes archivos sobre mí. Y tú sabes de mi fallido intento de suicidio. Las palabras flotaban pesadas en el aire, un claro recordatorio de la oscuridad que lo había consumido. El comportamiento de Gouyou cambió ligeramente, una pizca de preocupación se filtró a través de su fachada despreocupada. Dejó que el cuchillo cayera al suelo con estrépito. Vaya, esa es una forma de hacer una presentación, dijo, con un tono más suave que antes. Y en tu primer día en tu nueva escuela, nada menos. El cabello de Izuku cayó hacia adelante, ensombreciendo sus ojos. Sus hombros se desplomaron, el peso de su pasado caía sobre él. No voy a ir, murmuró, su voz apenas superior a un susurro. Gouyou hizo una pausa, estudiando al chico que tenía delante. Podía sentir la confusión que se agitaba bajo la superficie de Izuku, el dolor y la soledad que amenazaban con consumirlo. Pero... te sentirás solo, dijo Gouyou suavemente, sus palabras más como una observación que como una pregunta. La cabeza de Izuku se levantó, sus ojos brillaban de desafío y desesperación. ¿Solitario?, se burló, con la voz ligeramente quebrada. He estado sola toda mi vida. ¿Qué es un día más? Solo hay una persona. No, una familia que me importe, pensó Izuku, su mente vagando hacia Itsuka y la familia Kendo. Sus cálidas sonrisas y sus amables gestos pasaron por su memoria, en marcado contraste con el frío vacío que sentía ahora. Casi podía sentir el fantasma del beso de Itsuka en su mejilla, un recordatorio agridulce de lo que había dejado atrás. Gouyou observó el sutil cambio en la expresión de Izuku, sintiendo el conflicto dentro de él. Se inclinó hacia adelante, su voz adquirió un tono más serio. Escucha, Izuku, dijo, enfatizando el nombre de pila del niño. La maldición que se te atribuye no es solo una carga. Dependiendo de cómo se use, puede ser una herramienta, una forma de ayudar a la gente. Los ojos de Izuku se abrieron ligeramente, un destello de interés atravesó su fachada abatida y abatida. Gouyou continuó, sus palabras mesuradas y deliberadas. Aprende a controlar su poder. Domínalo. No será fácil, pero nada que valga la pena hacerlo es. El hombre de pelo blanco hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. Luego, con una dulzura que desmentía su apariencia excéntrica, agregó, una vez que hayas hecho eso, entonces puedes decidir si tirarlo todo a la basura vale la pena. Pero primero date una oportunidad. Es posible que te sorprendas de lo que eres capaz. Los puños de Izuku se aflojaron ligeramente, sus hombros se relajaron solo una fracción. Por primera vez desde que había llegado, una pequeña chispa de esperanza parpadeó en sus ojos. Miró a Gouyou, realmente lo miró, y vio no solo a un hombre extraño con los ojos vendados, sino a alguien que podría entender, que podría ser capaz de ayudar. Está bien. Iré, dijo Izuku en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Salto temporal. Actualidad. Mañana. Izuku se despertó en uno de los dormitorios que Gouyou le había asignado, sus ojos se adaptaron lentamente a la tenue luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas. Se sentó, con los músculos aún doloridos por el entrenamiento de ayer, y se pasó una mano por el pelo negro desordenado. Con un suspiro, se arrastró fuera de la cama y se dirigió al baño.
Mientras se cepillaba los dientes, Izuku miró su reflejo en el espejo. Las ojeras delataban su noche inquieta, llena de recuerdos de su pasado e incertidumbres sobre su futuro. Se echó un poco de agua fría en la cara, tratando de sacudirse el agotamiento persistente. Al regresar a su habitación, Izuku notó un uniforme cuidadosamente doblado colgado en la puerta del armario. Cogió la ropa y pasó los dedos por la tela. Se sentía extraño, casi surrealista, volver a ponerse un uniforme escolar después de todo lo que había pasado. Izuku se puso la chaqueta blanca holgada del uniforme, subiéndose las mangas hasta los antebrazos. Los pantalones negros ajustados y las zapatillas blancas completaron el conjunto. Se paró frente al espejo de cuerpo entero, contemplando su apariencia. El uniforme le quedaba bien, pero Izuku apenas reconoció a la persona que le devolvía la mirada. «Está bien, terminemos con esta mierda», murmuró Izuku, su voz era una mezcla de resignación y determinación. Agarró su bolso y salió, caminando hacia la cálida luz del sol que bañaba el campus. Mientras Izuku caminaba hacia el edificio principal, no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. Se suponía que iba a ser un nuevo comienzo, pero el peso de su pasado todavía se aferraba a él como una sombra. Respiró hondo, recordándose a sí mismo las palabras de Gouyou sobre dominar su maldición y darse una oportunidad. Mientras tanto, Gouyou ya se había deslizado en el aula con su estilo habitual, frente a los 3 estudiantes que estaban presentes y sentados en los pupitres. Sus ojos vendados parecían brillar de emoción mientras anunciaba, «Estudiantes de todos los grados. Hoy, tenemos un nuevo estudiante. Échale una mano». El panda alzó la vista ligeramente interesado. El chico alto apenas se movió, con los ojos entrecerrados como si todavía estuviera medio dormido. La ardiente con gafas se limitó a levantar una ceja, su expresión era una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿En serio? ¿Ni una mano?», preguntó Gouyou. La ardiente con gafas, sentada de lado en su silla con la mano en la cabeza y las piernas cruzadas, sonrió. «Escuché que el tipo es un aspirante a rudo». «¿Delincuente? Lo dudo». «Demonios, apuesto a que es un maricón», dijo. «Salmón», murmuró el chico a su derecha. El panda permaneció en silencio. Gouyou suspiró. «Lo que sea». «¿Entra?». Los pasillos de Yujitsuig estaban en silencio mientras Izuku estaba parado fuera de su salón de clases asignado. Hizo una pausa, su mano flotando sobre el mango del shoujo. «El ambiente se siente realmente frío», pensó. «Le voy a dar el tratamiento de señas», musitó la ardiente con gafas. Cuando Izuku abrió la puerta shoujo de madera lisa, sintió que una repentina oleada de energía lo inundaba. En el momento en que entró en el aula, un aura de color rojo carmesí profundo estalló a su alrededor, proyectando un resplandor espeluznante que parecía palpitar con una intensidad inquietante. La atmósfera cambió drásticamente, y los 3 estudiantes sentados en sus pupitres instintivamente se tensaron, con los ojos muy abiertos por la aprensión. La figura maldita de Rike emergió de las sombras detrás de él, su presencia aumentó la tensión en el aire. Ella se movía con un aire de malevolencia, su expresión era ilegible mientras lo seguía a la habitación. Izuku se dirigió hacia el centro, las tablas del suelo crujían ligeramente bajo sus pies. Y podía sentir sus miradas hostiles y alertas que se detenían en él como si estuvieran tratando de descifrar el cambio repentino que se había apoderado del espacio una vez familiar. «El nombre es Izuku», comenzó. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su frase, un sonido agudo resonó en la habitación. Un silbido ominoso seguido de un ruido metálico cuando una naginata se incrustó en la pizarra detrás de él, enviando polvo de tiza en espiral por el aire. El bastón afilado estuvo peligrosamente cerca de golpear su cabeza en el lado izquierdo. La abrupta interrupción llamó la atención de todos, y la atmósfera cambió instantáneamente de casual a tensa. Con una respiración tranquilizadora y un tono inquebrantable, Izuku reanudó con calma, «Te conozco». Su comportamiento se mantuvo sereno, mostrando que no se dejaba sacudir fácilmente por la repentina interrupción. La ardiente con gafas, con los ojos entrecerrados detrás de las gafas, agarró con fuerza el mango de la naginata. Dio un paso adelante, con una postura agresiva y desafiante. «¿Qué clase de maldita prueba es esta?», gruñó ella, con la voz entrecortada por la ira y la sospecha. Los otros 2 estudiantes la flanqueaban, sus expresiones eran una mezcla de recelo y hostilidad. El pelaje del panda se erizó ligeramente, mientras que la habitual expresión de aburrimiento del chico alto se había convertido en algo más alerta. «Hey, tú», le gritó a Izuku, su voz cortando la tensa atmósfera. «¿No sabes que estás maldito? Este es un lugar para aprender sobre las maldiciones, no para las personas que están malditas». Izuku sintió una ira familiar burbujeando dentro de él. Sus puños se apretaron a los costados y tuvo que respirar hondo para mantener la compostura. «Genial», pensó amargamente, justo lo que necesitaba.
Otra escuela elitista que discrimina a las personas que son diferentes. Gouyou, sintiendo la creciente tensión, dio un paso adelante. Su rostro vendado se volvió hacia los estudiantes, su voz adquirió un tono más serio. Ahora, dijo, no saquemos conclusiones precipitadas. La presencia de Izuku aquí no es un accidente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Verás, en nuestro mundo, el número promedio de muertes inexplicables y casos de personas desaparecidas supera con creces lo que podrías esperar. Y no nos olvidemos de las tasas de suicidio desproporcionadamente altas entre la población Querclis. Las expresiones de los estudiantes cambiaron de hostilidad a curiosidad mientras Gouyou hablaba. Incluso Izuku se encontró escuchando atentamente, a pesar de su ira persistente. La mayoría de estos casos, explicó Gouyou, con la voz adoptada por la cadencia de un conferenciante, son el resultado de la energía negativa que fluye de las personas. Esta energía se manifiesta como maldiciones. Y en algunos casos, estas maldiciones son esgrimidas por malvados usuarios de maldiciones. Tendrás que luchar contra maldiciones con maldiciones. Aquí aprenderemos sobre las maldiciones en orden. Esta es la escuela secundaria de Jiu-Jitsu de la prefectura de Tokio, dijo Gouyou, su voz con una mezcla de emoción y seriedad. Los ojos de Izuku se abrieron, su boca se abrió ligeramente. Se giró para mirar a Gouyou, su expresión era una mezcla de incredulidad y exasperación. «¿Me estás diciendo esto ahora?», pensó, su voz interior prácticamente gritando de frustración. No podía creer que se le hubiera ocultado información tan crucial hasta ese momento. Los otros 3 estudiantes en la sala parecían igualmente desconcertados. Intercambiaron miradas, sus rostros eran una cómica muestra de sorpresa y confusión. Casi al unísono, todos se giraron para mirar a Gouyou, sus pensamientos prácticamente visibles por encima de sus cabezas. ¿No se lo dijiste? Gouyou, aparentemente ajeno a la atmósfera de desconcierto que había creado, simplemente se encogió de hombros. «Mal mío», dijo, con un tono indiferente, como si simplemente se hubiera olvidado de mencionar el pronóstico del tiempo. Entonces, su comportamiento cambió repentinamente, una pizca de urgencia se deslizó en su voz. Además, daría un paso atrás si fuera ustedes. Los 3 estudiantes se miraron el uno al otro, con la confusión grabada en sus rostros. Antes de que pudieran reaccionar o cuestionar la críptica advertencia de Gouyou, la atmósfera en la habitación cambió drásticamente. 2 manos pálidas y delgadas emergieron repentinamente de la pizarra detrás de Izuku, su apariencia tan inesperada como inquietante. Una de las manos extendió la mano, sus dedos envolviendo el extremo de la hoja de la naginata que había sido arrojada antes. El aire en la habitación pareció enfriarse y una voz distorsionada resonó en el aula, llena de una furia protectora. «No intimides». La voz era inconfundiblemente la de Rike, pero estaba retorcida y deformada, apenas reconocible como humana. Los ojos de Izuku se abrieron alarmados. Se dio la vuelta, con el corazón acelerado al darse cuenta de lo que estaba pasando. «¿Rike?» «Espera», gritó, con la voz teñida de pánico. Levantó las manos en un gesto apaciguador, tratando desesperadamente de calmar la situación antes de que se saliera de control. Los otros estudiantes permanecieron congelados en un silencio atónito. Sus animosidades y golpes anteriores se evaporaron como la niebla matutina bajo el duro resplandor de un acontecimiento inesperado y aterrador. Los ojos que antes habían estado llenos de burla ahora estaban muy abiertos con una mezcla de miedo e intriga reacia. Entre ellos, la ardiente con gafas, que se había burlado y menospreciado hacía solo unos momentos, ahora miraba con una tensión palpable grabada en sus facciones. Una extraña mezcla de conmoción y fascinación mezclada en su expresión. A medida que la atmósfera se espesaba, cargada de electrizante anticipación, la voz distorsionada de Rike volvió a cortar la tensión, entrelazada con un borde de desesperación que era casi irreconocible bajo su ira latente. ¿Izuku? Su grito desesperado atravesó el aire como una sirena, reverberando alrededor de la habitación, ahora en silencio. Cada sílaba parecía llamar la atención de los 3 estudiantes a medida que su mano derecha, fantasmal y distorsionada, se acercaba cada vez más. Con los dedos alargados y temblando como si tuvieran mente propia. La visión les provocó escalofríos, y se dieron cuenta de que eran testigos de algo sobrenatural y profundamente inquietante. Cambio de escena. Después de unos minutos de palabras tranquilizadoras y gestos gentiles, Izuku finalmente logró calmar a Rike, aunque el proceso había dejado a toda la clase en desorden. Los pupitres estaban torcidos, los papeles revoloteaban en el suelo y algunos estudiantes intercambiaban miradas desconcertadas mientras intentaban dar sentido al caos. El arrebato anterior de Rike había enviado una ola de sorpresa a través de la habitación, pero ahora, con su respiración estabilizada y la tensión disminuyendo, Izuku sintió una sensación de alivio mientras miraba a su alrededor al desastre que habían creado juntos. El alivio duró poco, y Gouyou decidió reanudar su presentación. «Este es Izuku.
Todos se llevan bien, de acuerdo, anunció Gouyou con su habitual entusiasmo, llenando su voz por la tensa clase. Hizo un gesto hacia Izuku, que estaba de pie torpemente al frente, todavía tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Así que eso es todo lo que es. Está maldito por Rike, una chica que lo adora. El tono de Gouyou se volvió un poco más serio mientras continuaba. Atacar a Izuku puede o no activar la maldición de Rike. De todos modos, solo ten cuidado. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran antes de agregar con un toque de diversión: no queremos más incidentes. Izuku no pudo evitar sudar ante la escena que tenía ante él. La ardiente, que se había apresurado a juzgarlo antes, ahora lucía vendas en su rostro. Estaba de pie con su Naginata, con el ceño fruncido en sus facciones, claramente descontenta con cómo habían resultado las cosas. A su derecha, el chico alto que apenas se había movido antes ahora tenía un nudo cómicamente grande en la parte superior de la cabeza, del que salía vapor visiblemente. Parecía aturdido, como si todavía tratara de procesar lo que acababa de suceder. Incluso el panda, al que Izuku todavía estaba tratando de entender, no había escapado ileso. Los vendajes estaban envueltos alrededor de la parte superior de su cabeza, con vapor subiendo por debajo de ellos. Sí, es demasiado tarde para eso, pensó Izuku, reprimiendo un suspiro. No pudo evitar sentir una mezcla de culpa y frustración. No era así como había querido empezar su primer día, pero al menos la hostilidad de antes parecía haberse disipado, reemplazada por una curiosidad cautelosa. Están pasando por una fase de rebeldía, así que solo haré algunas presentaciones rápidas, dijo Gouyou, su voz con una mezcla de diversión y exasperación. Hizo un gesto hacia la ardiente de las gafas, que todavía sostenía la Naginata. Este es Maki Zenin, un usuario de herramientas de maldición. Izuku levantó una ceja mientras contemplaba la apariencia de Maki. Era una joven de estatura superior a la media con una complexión atlética que hablaba de años de entrenamiento. Sus pequeños ojos dorados parecían brillar con inteligencia y desafío, mientras que su largo cabello verde oscuro estaba atado en una cola de caballo corta que se balanceaba ligeramente mientras se movía. Flecos de cabello caían sobre su frente y mechones más pequeños enmarcaban sus mejillas, dándole un aspecto feroz pero elegante. Las gafas colocadas en su nariz no eran solo para mostrar. Izuku había oído rumores de gafas especiales que permitían al usuario ver maldiciones. Ella utiliza herramientas especiales para ejercer maldiciones, continuó Gouyou. No dejes que su apariencia te engañe, es muy habilidosa. Maki se burló de la presentación, pero no contradijo a Gouyou. En cambio, miró a Izuku con curiosidad y cautela, como si reevaluara su juicio anterior sobre él. Gouyou luego se volvió hacia el chico alto con el cabello rubio platino puntiagudo. Este es Toge Inumaki, nuestro usuario de discursos de maldición. Izuku no pudo evitar mirar fijamente las características únicas de Inumaki. Sus ojos de color púrpura destacaban sobre su piel pálida, y su uniforme, teñido de azul real, lo distinguía de los demás. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Izuku fue el cuello alto con cremallera que cubría la boca de Inumaki. Notó extrañas marcas en las mejillas de Inumaki, asomando por debajo del cuello. Inumaki nació con el sello, serpiente y colmillos, del clan Inumaki en su lengua y ambas mejillas, explicó Gouyou, notando la mirada curiosa de Izuku. Su vocabulario se limita a los ingredientes de las bolas de arroz, así que buena suerte hablando con él. Como si estuviera en el momento justo, Inumaki murmuró, su voz amortiguada por el cuello. Izuku parpadeó, tratando de procesar esta información. Se preguntaba cómo alguien podía comunicarse eficazmente con un vocabulario tan limitado, pero estaba intrigado por el desafío que representaba. Finalmente, Gouyou hizo un gesto hacia el panda. Y esto es... Bueno, panda. El panda levantó una pata en señal de saludo. Soy panda. Encantado de conocerme, dijo con una voz áspera pero suave que parecía estar en desacuerdo con su apariencia. La mandíbula de Izuku bajó ligeramente. Había estado preparado para muchas cosas extrañas en este nuevo mundo de maldiciones y Jujitsu, pero un panda parlante fue suficiente para tomarlo desprevenido. Bueno, eso es todo, dijo Gouyou, poniéndose los dedos bajo la barbilla en una pose pensativa. Parecía completamente inconsciente de la mirada desconcertada en el rostro de Izuku. Izuku no pudo evitar quedarse inexpresivo internamente. Así que no hay explicación para el que más curiosidad tengo, pensó, con los ojos aún fijos en el panda parlante. Tenía muchas preguntas, ¿era panda un espíritu maldito? ¿Un ser humano transformado? ¿O algo completamente distinto? Pero dados los acontecimientos del día hasta el momento, decidió que sería mejor dejar esas preguntas para más adelante. Incluyéndote a ti, son 4 los primeros años, dijo Gouyou, su voz con un dejo de emoción. Izuku miró a su alrededor a sus nuevos compañeros de clase, su mente procesando el extraño grupo del que formaba parte.
3 humanos y un animal, pensó, todavía maravillándose al panda parlante. Nuestra clase práctica de Jiu-Jitsu de la tarde se llevará a cabo en parejas, continuó Gouyou, aplaudiendo con las manos. Esto les dará la oportunidad de aprender unos de otros y desarrollar sus habilidades juntos. Señaló a Inumaki y a Panda. Toge y Panda, ustedes dos se emparejarán. El extraño dúo asintió con la cabeza, Inumaki murmurando, salmón, en voz baja mientras Panda levantaba el pulgar. Luego, con un brillo travieso en sus ojos que Izuku de alguna manera podía sentir a pesar de la venda en los ojos, Gouyou se volvió hacia los estudiantes restantes. Maki e Izuku, trabajarán juntos. GAH, gritó Maki, con el rostro contorsionado por la frustración. Miró a Gouyou, luego a Izuku, sus ojos dorados se entrecerraron detrás de sus gafas. Vete a la mierda, pensó Izuku, con el corazón hundido. Esperaba un nuevo comienzo, pero parecía que su suerte no había cambiado. Los 4 estaban saliendo del aula, con la tensión de antes aún en el aire. La mente de Izuku estaba acelerada, una mezcla de frustración y determinación se arremolinaba dentro de él. A pesar de su enfado inicial con la pareja, decidió hacer un esfuerzo. Respirando hondo, se volvió hacia Maki, sus ojos verde azulado se encontraron con los dorados de ella. Estoy deseando trabajar contigo, dijo Izuku, su voz firme a pesar de la confusión interna que sentía. La mirada penetrante de Maki se fijó en Izuku, estudiándolo atentamente. Sus ojos se entrecerraron detrás de sus anteojos como si estuviera tratando de ver a través de él. Después de un momento que pareció una eternidad, ella habló, su voz entremezclada con una mezcla de curiosidad y desdén. Te acosaron, ¿verdad? La pregunta golpeó a Izuku como un puñetazo en el estómago. Sintió que se le formaba una marca en la frente mientras luchaba por mantener la compostura. Cualquier esperanza de camaradería se desvaneció en un instante. De repente, el pasillo se sintió demasiado pequeño, demasiado estrecho, como si las paredes se cerraran sobre él. Eso pensaba, continuó Maki, con una sonrisa en sus labios. Hizo girar su naginata casualmente, el arma brillando en las luces fluorescentes del pasillo. Yo también me metería contigo también. Te están protegiendo. Entonces, ¿por qué hacerse la víctima? Me pregunto si será por la maldición. Actúas como una buena persona, pero se siente falso. Es asqueroso. Apuesto a que has sido pasivo toda tu vida, sin ningún objetivo. El Jiu-Jitsu no es tan fácil. Izuku sintió que aparecían múltiples marcas de marca ahora, sus dientes apretando mientras luchaba por mantener su ira bajo control. Sus manos se cerraron en puños a los costados, los nudillos se volvieron blancos. Sí, ya odio a esta perra, pensó amargamente, las palabras resonando en su mente. La tensión en el aire era palpable mientras Izuku y Maki se miraban el uno al otro, sus ojos fijos en una silenciosa batalla de voluntades. Los ojos verde azulado de Izuku brillaban con una mezcla de frustración y determinación, mientras que los orbes dorados de Maki brillaban con desafío detrás de sus gafas. El ambiente en el pasillo crepitaba con una hostilidad tácita, tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Panda e Inumaki intercambiaron miradas preocupadas, sintiendo la tormenta que se avecinaba entre sus nuevos compañeros de clase. El enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente si no hubiera sido por su intervención. Panda, con su gran forma peluda sorprendentemente ágil, se interpuso entre los dos. Colocó una pata suave pero firme en el hombro de Izuku, tirando con cuidado de él para alejarlo de la confrontación. Ya basta, Maki, dijo Panda con severidad, su voz ronca con una nota de exasperación. Giró la cabeza, mirando entre Izuku y Maki con sus ojos redondos y expresivos. Aquí todos somos compañeros de clase. Tratemos de llevarnos bien, ¿de acuerdo? Inumaki, que había estado observando el intercambio con creciente preocupación, decidió añadir sus propios pensamientos. Copos de pescado, exclamó, sus palabras amortiguadas por su cuello alto, pero su tono claramente de desaprobación. Sus ojos morados se movieron entre Maki e Izuku, instándolos en silencio a calmarse. Maki mantuvo su mirada por un momento más, su agarre sobre la naginata se hizo más fuerte. Luego, como si se hubiera accionado un interruptor, dejó escapar un suspiro de frustración. Extendió la mano y se rascó el pelo, despeinándose ligeramente en su pulcra cola de caballo. Muy bien. Lo que sea, refunfuñó, cruzando los brazos sobre el pecho mientras seguía caminando. A pesar de sus palabras, había un parpadeo de algo en sus ojos, tal vez curiosidad o un respeto a regañadientes por la negativa de Izuku a retroceder. Mientras continuaban por el pasillo, la tensión se disipaba lentamente, Panda se puso al lado de Izuku. Lo siento, dijo, con voz baja. A veces puede ser un poco dura. No te lo tomes como algo personal. Los hombros de Izuku se desplomaron ligeramente, la pelea se le escapó. Echó un vistazo a la espalda de Maki que se retiraba, y luego a Panda. Está bien,
dijo en voz baja, con un dejo de resignación en su voz. No se equivoca, ¿sabes? Salto temporal. Escuela primaria abandonada. ¿Es este realmente el lugar? Izuku le preguntó a Gouyou, su voz teñida de incredulidad mientras él y Maki se acercaban a la entrada en ruinas de la escuela abandonada. El edificio se alzaba ante ellos, con la pintura descascarada y las ventanas agrietadas, muy lejos de la animada institución que una vez fue. La voz de Gouyou tenía su habitual tono travieso cuando respondió, es solo una escuela primaria normal. Una escuela ordinaria. Donde los niños se pierden. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de implicaciones. ¿Desaparecer? Izuku gritó, sus ojos se abrieron en estado de shock. Su corazón se aceleró al imaginar el terror que esos niños debieron sentir. Gouyou asintió, su expresión oculta detrás de la venda de sus ojos. Una escuela es solo una escuela. Por lo tanto, lo más probable es que las desapariciones se deban a una maldición formada naturalmente. Izuku tragó saliva, su mente se aceleró. Entonces, ¿estás diciendo que los niños fueron secuestrados por una maldición? Preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sí, 2 de ellos, respondió Gouyou con un tono casual que contrastaba con la gravedad de la situación. Maki, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Los lugares con muchos recuerdos suelen ser semilleros de maldiciones, dijo con naturalidad, ajustando el estuche que sostenía su naginata. Sus ojos dorados escudriñaron el edificio, alerta ante cualquier señal de peligro. Gouyou asintió, su cabello plateado atrapando la tenue luz. Con frecuencia se piensa en escuelas y hospitales. Cada vez, absorben emociones negativas. Hizo una pausa y dejó que sus palabras se asimilaran. A medida que estas emociones se acumulan, se forman maldiciones, como sucedió aquí. De repente, el comportamiento de Gouyou cambió. Su voz tomó un tono solemne cuando comenzó a cantar, lo que asusta más que la oscuridad misma. Lo que es más oscuro que el negro. Purifica esta contaminación. Izuku sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Soy solo yo o se está oscureciendo?, preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Como si fuera una respuesta a su pregunta, una barrera de tinta de energía negra comenzó a formarse alrededor de la escuela, envolviéndola en un sudario de otro mundo. Este es el velo, explicó Gouyou, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Izuku. Hace que la escuela sea invisible desde el exterior y hace que aparezcan maldiciones en el interior. El corazón de Izuku latía con fuerza en su pecho cuando la realidad de su situación comenzó a asimilarse. Las siguientes palabras de Gouyou hicieron poco para calmar sus nervios. Resuelve el problema desde adentro, debería ser manejable, dijo Gouyou mientras caminaba de regreso hacia la entrada, sus pasos resonando en el silencio espeluznante. Justo antes de que el velo se cerrara por completo, Gouyou se volvió hacia ellos con una sonrisa. Está bien, entonces espero sinceramente. No te mueres. Morir. ¿Sensa? Gritó Izuku, pánico evidente en su voz. Pero ya era demasiado tarde. El velo se cerró, sellando a Izuku y Maki dentro de la escuela maldita. La voz de Maki cortó el pánico de Izuku. Novato. No mires hacia otro lado, dijo con firmeza, moviendo sus manos rápidamente para sacar su naginata de su estuche. El arma brillaba en la penumbra, un faro de esperanza en la oscuridad que los rodeaba. A medida que Izuku y Maki se adentraban cautelosamente en la escuela abandonada, sus ojos se adaptaron a la tenue luz. De repente, se congelaron en seco. Frente a ellos se alzaban 3 entidades grotescas que solo podían describirse como maldiciones. Las criaturas tenían cuerpos alargados, parecidos a los de las aves, que parecían desafiar la anatomía natural. Sus torsos estaban marcados con costuras cosidas como si hubieran sido toscamente cosidos entre sí. Extremidades delgadas y alargadas colgaban de sus cuerpos, retorciéndose y sacudiéndose en movimientos antinaturales. Lo que más llamó la atención de Izuku fueron sus cabezas. A diferencia de cualquier criatura que hubiera visto, estas maldiciones carecían de rasgos faciales tradicionales. En cambio, sus cabezas eran superficies lisas y sin ojos que de alguna manera parecían estar observándolos atentamente. La ausencia de ojos los hacía aún más desconcertantes, como si pudieran percibir su entorno a través de algún sentido de otro mundo. Izuku sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras observaba las maldiciones. Sus cuerpos parecían brillar y cambiar en la penumbra, lo que dificultaba concentrarse en cualquier parte de ellos. El aire a su alrededor se sentía pesado y opresivo, cargado de energía malévola. ¿Qué? ¿Qué demonios son esas cosas?, susurró Izuku, su voz apenas audible. Maki agarró su naginata con más fuerza, sus nudillos se volvieron blancos. Esas son maldiciones de grado 2, respondió ella, con voz baja y tensa.
Como si sintieran su presencia, las maldiciones comenzaron a moverse hacia ellos, sus movimientos espasmódicos e impredecibles. La vista era horrible, e Izuku sintió que se le revolvía el estómago. «Ven», graznó, su voz era un susurro áspero que resonaba en el exterior. «En». Las otras maldiciones se unieron, sus cabezas sin ojos girando hacia Izuku y Maki a medida que avanzaban. El corazón de Izuku se aceleró, sus palmas sudorosas mientras agarraba el dobladillo de su camisa. Las formas grotescas de las maldiciones parecían deformarse y retorcerse en la penumbra, lo que las hacía aún más aterradoras. Miró a Maki, esperando alguna orientación. «Vienen por aquí», exclamó Izuku, con la voz quebrada por el miedo. «¿Qué debemos hacer?» Maki, sin embargo, mantuvo la calma. Sin decir una palabra, dio un paso adelante, con su naginata firmemente sostenida con ambas manos. El arma brillaba a la tenue luz, en marcado contraste con la oscuridad que los rodeaba. «No grites», dijo Maki, con voz firme y firme. Giró ligeramente la cabeza, encontrándose con la mirada de pánico de Izuku. «Recuerden esto. Cuando se trata de maldiciones». La espada cortó la primera maldición, luego la segunda y finalmente la tercera en un movimiento fluido. Izuku observó con asombro cómo su forma fluía como el agua, cada golpe preciso y poderoso. Las maldiciones emitieron alaridos inhumanos mientras se disolvían en volutas de energía oscura, disipándose en el aire. En cuestión de segundos, la entrada estaba vacía, excepto por Izuku y Maki. Los débiles siempre vienen en enjambres. Anteriormente en Izuku Okotsu, el héroe maldito. Resumen del capítulo 2. Bajo el cálido sol de la mañana, la Escuela Técnica Metropolitana Curse de Tokio abre sus puertas a un nuevo estudiante, Izuku. A medida que se adentra en este mundo desconocido, conoce a sus eclécticos compañeros de clase, Maki, una feroz y hábil usuaria de herramientas de maldición. Toge Inumaki, un maestro del discurso de maldiciones, y Panda, un misterioso compañero parlante parecido a un oso. Durante su primera clase, el caos estalla cuando la protectora de Izuku, Rike, se manifiesta inesperadamente a través de una mano que sale de la pizarra, demostrando sus abrumadores instintos protectores. El excéntrico profesor, Bouyou, calma la situación, introduciendo a los estudiantes en la misión de la escuela de luchar contra las maldiciones. Más tarde, Izuku y Maki se emparejan para un ejercicio práctico de Jiu-Jitsu. La primera misión del dúo los lleva a una espeluznante escuela primaria abandonada donde 2 niños han desaparecido. En el interior, se enfrentan a 3 maldiciones de grado 2. La excepcional destreza de combate de Maki brilla cuando elimina rápidamente las amenazas, dejando a Izuku asombrado y decidido a demostrar su valía. «No grites», dijo Maki, con voz firme y firme. Giró ligeramente la cabeza, encontrándose con la mirada de pánico de Izuku. «Recuerden esto. Cuando se trata de maldiciones». La espada cortó la primera maldición, luego la segunda y finalmente la tercera en un movimiento fluido. Izuku observó con asombro cómo su forma fluía como el agua, cada golpe preciso y poderoso. Las maldiciones emitieron alaridos inhumanos mientras se disolvían en volutas de energía oscura, disipándose en el aire. En cuestión de segundos, la entrada estaba vacía, a excepción de Izuku y Maka. Los débiles siempre vienen en enjambres. «Eso también se aplica a los humanos», dijo Maki, con la voz teñida de un dejo de amargura. Miró a Izuku, sus ojos buscaron su rostro por un momento antes de apartar la mirada. Los ojos de Izuku se abrieron, una mezcla de asombro y admiración inundó sus rasgos. «¡Wow! Lo sacaste de un solo golpe», exclamó, su voz se elevó de emoción. «Eso fue increíble, Maki-san». Los labios de Maki se torcieron en una sonrisa apenas perceptible por su entusiasmo. Apoyó su naginata en su hombro, el peso del arma le parecía intrascendente. «Vamos», dijo ella, volviéndose hacia el edificio de la escuela. «Vamos». Izuku vaciló, su emoción anterior dio paso a la incertidumbre. Miró la estructura que se avecinaba ante ellos, con las ventanas oscuras y vacías como ojos huecos. ¿Dónde exactamente?, preguntó, su voz vaciló ligeramente. Maki se volvió hacia él, su expresión era una mezcla de determinación y ligera exasperación. «Dentro de la escuela, por supuesto», respondió ella, señalando la entrada con la mano libre. «Ahí es donde encontraremos la fuente de estas maldiciones». Izuku tragó saliva, su mirada se movió entre Maki y la escuela. Apretó los puños, armándose de valor. «Bien», asintió, respirando hondo. Cambio de escena. Tanto Izuku como Maki caminaron por el pasillo vacío, sus pasos resonando ominosamente en el espeluznante silencio. El aire estaba cargado de una tensión invisible, y las parpadeantes luces fluorescentes proyectaban sombras largas y danzantes en las paredes.
El corazón de Izuku se aceleró, sus palmas estaban empapadas de sudor mientras sus ojos se movían nerviosamente de una esquina a otra, buscando cualquier signo de actividad sobrenatural. ¿No tienes miedo, Zenin-san?, susurró Izuku, su voz temblando ligeramente. Los ojos de Maki brillaron con irritación. No me llames por mi apellido, le espetó, con un tono agudo pero controlado. Izuku se estremeció, lamentando inmediatamente su error. Oh, lo siento, Maki-san, tartamudeó, sus mejillas sonrojadas por la vergüenza. Es solo que... parece que debería haber fantasmas aquí. Bueno, puedo sentir que ya había. A medida que avanzaban por el pasillo, ninguno de los dos se dio cuenta de la masa oscura e informe que se deslizaba silenciosamente por el techo, arrastrándolos como un depredador acechando a su presa. Maki frunció el ceño en señal de concentración. A pesar del velo, no hay muchas maldiciones alrededor, pensó, apretando su naginata. No, espera. Ay. Simplemente no están atacando. Sus ojos se dirigieron hacia Izuku, que todavía estaba escaneando frenéticamente su entorno. ¿Es por el novato? Observó cómo la mirada de Izuku se lanzaba de un rincón sombrío a otro, su cuerpo tenso y listo para entrar en acción a la menor provocación. A pesar de su obvio miedo, había una determinación en sus ojos que Maki no pudo evitar admirar. Oye, dijo Maki, con una voz más suave que antes, pero aún autoritaria. El cambio repentino en su tono tomó a Izuku con la guardia baja, lo que lo hizo saltar ligeramente. ¿Sí?, exclamó Izuku, sus ojos esmeralda muy abiertos con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. La mirada de Maki era firme mientras preguntaba, ¿qué nivel de grado tienes? La cara de Izuku se arrugó confundida, su mente se aceleró. Se refiere al dominio del inglés, pensó, sintiéndose un poco perdido. Al ver su desconcierto, Maki se explayó, con tono paciente pero firme. A los hechiceros de Jiu-Jitsu se les asignan grados que van de 4 a 1, siendo 1 el más alto. Los hombros de Izuku se desplomaron ligeramente, su entusiasmo anterior se vio empañado por la comprensión de lo poco que sabía. Pero acabo de llegar a Jiu-Jitsu, dijo abatido, su voz apenas por encima de un susurro. Maki suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Olvídalo. Solo muéstrame tu identificación de la escuela. Izuku se palmeó los bolsillos, una mirada de leve pánico cruzó su rostro. No creas que tengo uno, murmuró, más para sí mismo que para Maki. ¿No tienes uno del idiota con los ojos vendados?, preguntó Maki, levantando una ceja con incredulidad. ¿Idiota con los ojos vendados? Izuku repitió, una gota de sudor se formó en su frente cuando se dio cuenta de que se refería a su excéntrico maestro, Bouyou. Después de un momento de búsqueda frenética, la mano de Izuku se cerró alrededor de algo en su bolsillo. «Oh», exclamó, con alivio cubriendo sus facciones. Sacó una pequeña tarjeta, con la superficie todavía brillante y nueva. Maki arrebató la identificación de la mano de Izuku, sus movimientos rápidos pero no desagradables. Sus ojos examinaron la tarjeta y frunció el ceño. Bueno, si no tienes ninguna experiencia, debería ser un grado 4, dijo, más para sí misma que para Izuku. De repente, sus ojos se abrieron e inhaló bruscamente. ¿Grado especial?, exclamó mentalmente, su exterior sereno se agrietó por un momento. La mente de Maki se aceleró mientras miraba la identificación. El grado especial es más alto que un grado 1. Esto tiene que ser una especie de broma, pensó, apretando la tarjeta. Zenin. La voz de Izuku se quebró de pánico, sus ojos verdes se abrieron de par en par por el terror. Señaló frenéticamente detrás de Maki, con la mano temblorosa. «Detrás de ti». Maki se dio la vuelta, sus reflejos perfeccionados por años de entrenamiento. La palabra murió en su garganta mientras contemplaba la monstruosa maldición que ahora llenaba todo el pasillo. Era una masa de oscuridad retorcida, cuya forma cambiaba y burbujeaba constantemente como un líquido de pesadilla. Antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, la maldición arremetió con zarcillos de negrura como la tinta. La fuerza del ataque hizo que tanto Maki como Izuku volaran por los aires, con los escombros del edificio escolar en ruinas lloviendo a su alrededor. El sonido de los cristales rotos y el crujido del hormigón llenó sus oídos mientras eran impulsados hacia el exterior. El mundo de Izuku giró, su visión se nubló. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro decidido de Maki mientras buscaba su arma en pleno vuelo. «Maldita sea». Maki gruñó, sus dedos se cerraron alrededor de su naginata. Se retorció en el aire, tratando de orientarse mientras el suelo se apresuraba a recibirlos. Sus ojos se movieron entre la tierra que se acercaba y la enorme maldición que ahora emergía de las ruinas de la escuela. La forma de la maldición se solidificó a medida que se movía, revelando una forma grotesca y vagamente humanoide. Su piel era de un gris enfermizo, plagada de venas pulsantes de energía oscura.
Pero lo que llamó la atención de Maki fue su boca, unas fauces abiertas llenas de hileras y filas de dientes dentados y amarillentos. Un poco grande, ¿no?, gritó Maki, con una voz mezcla de desafío y humor sombrío. Blandió su naginata, lista para atacar tan pronto como tocara tierra. Pero la maldición fue más rápida. Sus fauces se abrieron más, imposiblemente anchas, y Maki sintió que la atraían hacia él. ¿Qué? La exclamación fue arrancada de sus labios mientras ella y el inconsciente Izuku eran atraídos inexorablemente hacia la boca que esperaba de la criatura. Maki sintió un dolor punzante en su pierna cuando uno de los dientes de la maldición la rozó, dejándole una profunda laceración. Apretó los dientes, luchando contra el tirón con todas sus fuerzas. Gracias por la comida, retumbó la voz de la maldición, un sonido como piedras de moler que parecía provenir de todas partes a la vez. Con un crujido repugnante, las mandíbulas se cerraron a su alrededor. La oscuridad envolvió a Maki e Izuku. El aire era espeso y pútrido, lo que dificultaba la respiración. Maki podía sentir algo viscoso y cálido presionando por todos lados. Estaban en el estómago de la maldición. Un gemido cercano indicó que Izuku estaba recuperando la conciencia. Lo oyó moverse, seguido de una fuerte inhalación de aire cuando se dio cuenta de su situación. Parece que estamos dentro de la maldición, pensó Izuku. Maldita sea. La voz de Maki resonó en el espacio confinado, teñida de frustración y una pizca de miedo que se esforzaba por reprimir. Dejé caer mi herramienta maldita. Sus manos lucharon contra las paredes viscosas del estómago de la maldición, buscando cualquier debilidad. «Vámonos de aquí», gritó, más por desafío que por alguna esperanza real de que la maldición se cumpliera. Los ojos de Maki recorrieron el viscoso interior del estómago de la maldición, su frustración crecía con cada momento que pasaba. Notó que Izuku se movía y se volvió hacia él, su voz aguda con urgencia. «Oí, Izuku? ¿Dónde está esa maldición tuya cuando realmente la necesitamos?», preguntó, con las manos cerradas en puños a los costados. Izuku parpadeó, todavía aturdido por su breve inconsciencia. «Ahora me llama por mi nombre», pensó Izuku con amargura. Se pasó una mano por el pelo negro y desordenado, haciendo una mueca mientras sus dedos se volvían pegajosos con los fluidos de la maldición. ¿Y qué? Ella tiene sincronización selectiva, explicó, con la voz ronca. Además, solo suele aparecer cuando estoy en peligro inmediato. La ceja de Maki se torció, una vena palpitando visiblemente en su frente. ¿Y cómo llamarías exactamente a esta situación?, gruñó ella, señalando salvajemente a su alrededor. ¿Estar atrapado dentro del estómago de una maldición no grita peligro para ti? Izuku no pudo evitar soltar una risa seca, a pesar de sus terribles circunstancias. Bueno, cuando lo pones de esa manera, supongo que es una mejora con respecto a nuestra situación anterior. Maki lo fulminó con la mirada, entrecerrando los ojos peligrosamente. Abrió la boca para replicar, pero luego la cerró, dejando escapar un suspiro de frustración. Una vez que el velo se desactive, podemos esperar que llegue la ayuda, murmuró, más para sí misma que para Izuku. Esto es tan vergonzoso. Izuku no pudo evitar soltar una risa seca, a pesar de sus terribles circunstancias. Bueno, cuando lo pones de esa manera, supongo que es una mejora con respecto a nuestra situación anterior. Maki lo fulminó con la mirada, entrecerrando los ojos peligrosamente. Abrió la boca para replicar, pero luego la cerró, dejando escapar un suspiro de frustración. Una vez que el velo se desactive, podemos esperar que llegue la ayuda, murmuró, más para sí misma que para Izuku. Esto es tan vergonzoso. ¿Ayuda? La voz de un niño resonó a través de la oscuridad viscosa, llena de desesperación y miedo. Por favor, se está muriendo. Izuku entrecerró los ojos, sus ojos luchaban por adaptarse a la tenue luz rojiza dentro del estómago de la maldición. Cuando su visión se aclaró, vio a dos niños acurrucados juntos. Uno de ellos, un niño de no más de 10 años, tenía grotescas hinchazones que le cubrían la mitad de la cara, con el ojo izquierdo hinchado y ennegrecido. En sus brazos, acunaba a otro niño que yacía inmóvil, apenas respirando. «Oh no», susurró Izuku, su corazón se hundía. ¿Eran estos los niños atacados por la maldición? Los dos que conocíamos. Su mente se aceleró, tratando de procesar la situación. Al menos están vivos, pensó, aferrándose a una pizca de esperanza. La voz de Maki atravesó sus pensamientos, su tono sombrío y práctico. No es bueno. Echa un vistazo más de cerca, Izuku. El niño más grande también está maldito. Es solo cuestión de tiempo antes de que ambos. Se quedó callada a mitad de la frase, sus mejillas se vaciaron de color, dejando su rostro pálido y húmedo como si un sudor frío la hubiera bañado inesperadamente. Los ojos de Izuku se abrieron con preocupación cuando notó que se balanceaba ligeramente, su cuerpo luchaba por mantener el equilibrio.
La actitud segura de sí misma que solía tener empezó a flaquear, escurriéndose como la arena entre los dedos, y él se preguntó qué era lo que la preocupaba tan profundamente. Además, continuó Maki, su voz se volvía más débil, no todos se resisten a las maldiciones como tú. Justo cuando Izuku abrió la boca para responder, notó que los ojos de Maki revoloteaban repentinamente, su mirada perdía el enfoque mientras volvía a su cabeza. El pánico se apoderó de él cuando vio que su cuerpo comenzaba a balancearse peligrosamente, tambaleándose al borde del colapso. Con un subidón de adrenalina, instintivamente se lanzó hacia adelante, con el corazón acelerado. A medida que acortaba la distancia entre ellos, logró agarrarla justo a tiempo, sus manos envolviendo firmemente su cintura. Sintió el calor de su cuerpo contra él mientras la anclaba para evitar que cayera al suelo. «Maki». Izuku gritó, el pánico aumentaba en su pecho. La bajó suavemente hasta el suelo blando, sus ojos recorrieron su cuerpo. Fue entonces cuando lo vio, la herida en su pierna, furiosa e inflamada, con zarcillos oscuros que se extendían como enredaderas venenosas. «Mierda», murmuró Izuku, su rostro palideciendo. «Esa herida. Ha sido maldito. Va a morir. Por favor. Ayúdanos», suplicó el mismo niño, con la voz temblorosa por el miedo y la desesperación. Sus ojos, muy abiertos y llenos de lágrimas no derramadas, se movieron entre la forma boca abajo de Maki y el rostro de Izuku, suplicando en silencio que lo tranquilizaran. Maki se movió, sus párpados revolotearon mientras luchaba por recuperar la conciencia. Su respiración era dificultosa, cada inhalación era una lucha contra el dolor que recorría su cuerpo. Con un gemido, logró abrir los ojos, pero su mirada estaba desenfocada, nublada por los efectos de la maldición. Reuniendo la poca fuerza que le quedaba, Maki extendió la mano y agarró con fuerza el uniforme blanco de Izuku. Sus dedos se retorcieron en la tela, los nudillos se volvieron blancos por el esfuerzo. Cuando hablaba, su voz era ronca y tensa, apenas por encima de un susurro. «Izuku», dijo ella con voz áspera, sus ojos se aclararon de repente mientras se fijaban en los suyos. «¿En serio, por qué te inscribiste en Jiu-Jitsu Alto?» Izuku abrió la boca para responder, pero Maki lo interrumpió, su voz. «Gracias por escuchar, si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete. Adiós y hasta la próxima».